partes y bueno, Tiene que ponerme el presente en el chat. claro, ¿Sí? Me pero pone presente en el chat en el foro y después la clase queda grabada. No hay ningún problema si le choca con otra materia, la clase queda grabada. Sí, el presente para mí en este tipo de clases es solamente para ir conociéndolos, ubicándolos, pero si no puede estar por algún motivo que le choca con otra clase, no hay problema, porque además queda grabada. ¿Estamos? pensé que queda grabada, pero pensé que en una cuestión de la grabación y justamente como me coincide que voy en una clase una vez a la otra y así, después miro las clases grabadas, obviamente. Sí, está bien. ¿Quedó claro? Bueno, comenzamos. La clase pasada vimos todo lo que es la introducción al Poder Judicial. Hicimos un cuadro que no sé si ustedes pudieron verlo, que se lo subió el doctor Ayala, lo subió a la plataforma, al cuadro. Ahí hicimos la distinción, hablamos de la organización del Poder Judicial, distinguimos los jueces de la Corte Suprema de los jueces de los tribunales inferiores. El tema de hoy es Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. ¿Qué son Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento? ¿Los vimos dónde? Los vimos cuando hablamos de los jueces de los tribunales inferiores. Concretamente, Consejo de la Magistratura lo vemos, o lo vimos, cuando hablamos respecto a la designación o nombramiento de los jueces de los tribunales inferiores. Dijimos que ahí interviene el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento interviene en la remoción de los jueces de los tribunales inferiores. Es decir, cuando hablamos del Consejo de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento, es cuando vemos los jueces de los tribunales inferiores, concretamente los jueces de los tribunales inferiores. Vamos a comenzar con el Consejo de la Magistratura, en realidad haciendo una introducción. Podemos decir de que por la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el Poder Judicial antes de la reforma del año 1994, es lo que motiva a que en una de las cláusulas de la reforma constitucional se agreguen estos dos. ¿No se escucha? ¿Me dice? ¿No se escucha? ¿No me escuchan? Sí, ahora sí, un ratito se cortó. Ah, bien. Bueno, les decía que estos dos institutos, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, se incorporan en la reforma constitucional del año 1994. La situación de vulnerabilidad del Poder Judicial que se encontraba en ese momento el Poder Judicial fue la que motiva a la que se incorporen en la Constitución Nacional estos dos institutos. ¿Qué le otorgaron al Poder Judicial? Le otorgaron mayor independencia y operatividad. En realidad, estos dos institutos fueron creados para despolitizar los nombramientos y las destituciones de los magistrados inferiores. Acá dijimos al principio que cuando vemos Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, los vemos cuando hablamos de los jueces de los tribunales inferiores. Entonces, estos dos institutos fueron creados para despolitizar los nombramientos, es decir, las designaciones, y por otro lado las destituciones, es decir, las remociones de los magistrados inferiores. Entonces, con esa finalidad fue la que se incorporó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento en la Constitución Nacional, en la reforma del año 1994, con dos artículos, los artículos 114 y 115 de la Constitución Nacional. Vamos a comenzar por el artículo 114 de la Constitución Nacional. Les
pido que abran la Constitución y me sigan en la lectura del artículo. ¿Qué dice el 114? Sí, tienen una Constitución comentada. Que no sea una Constitución comentada del año 2021, está mal. O sea, ya cambió lo que dice la Constitución comentada. ¿Por qué? Porque se derogó una de las leyes que nombra este artículo 114. El 114 dice: el Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Vamos a dividir este artículo, que tiene 3 párrafos, lo vamos a dividir en 3. La primera parte del artículo es la que establece que el Consejo de la Magistratura va a estar regulado por una ley especial, sancionada, bueno, por la mayoría absoluta, pero ¿qué tiene? Tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Eso es lo importante de nuestro primer párrafo, que el Consejo de la Magistratura va a estar regulado por una ley especial y que tendrá a su cargo, es decir, cuáles van a ser sus facultades, la de seleccionar a los magistrados y administrar el Poder Judicial. Esos son sus 2 facultades principales. Esta ley especial a la que hace mención el artículo 114 es una ley que reglamenta este artículo, el 114. Esa ley especial tuvo varias modificaciones, ¿sí? Yo les voy a hacer como un recuento cortito de las modificaciones y por qué, si tenemos una Constitución que es de antes del año 2021, ya está desactualizada. Las últimas modificaciones a este artículo 114 fueron las leyes 24.937, 24.939 y 26.080. La última modificación era esta ley, la 26.080. ¿Qué establece? ¿Qué tiene de importante esta ley reglamentaria? Que, como les decía, reglamenta este artículo 114. En esa ley se establece cuál va a ser la composición del Consejo de la Magistratura y algunas cosas más, como por ejemplo la duración de sus cargos o cuáles son los requisitos para ser miembro del Consejo de la Magistratura, que no lo dice el artículo 114. El artículo 114 solamente dice en su segundo párrafo que ese consejo va a estar integrado por jueces, por legisladores, por abogados de la matrícula federal, por representantes del Poder Ejecutivo y por un representante del ámbito académico y científico. Es decir, que lo hace así como en general. En general, ¿cómo tiene que estar compuesto ese consejo? Por esas personas, jueces, legisladores, abogados, alguien del Poder Ejecutivo y alguien del ámbito académico y científico. Lo que dice la ley reglamentaria es cuántos van a ser esos miembros en primera instancia, ¿sí? Entonces, vuelvo de nuevo a la ley reglamentaria. Esa ley había quedado como última reglamentación la ley 26.080. Esa ley establecía la cantidad de miembros en el número 13, o sea, los miembros del Consejo de la Magistratura tenían que ser 13. Pero en un fallo, que es en el año 2013, la Corte Suprema la declara inconstitucional. Esa inconstitucionalidad
o sea, la base de esa inconstitucionalidad era el número de miembros, y se le otorga en ese momento un plazo de 120 días para que al Congreso, un plazo se lo da al Congreso para dictar una nueva ley. Una vez vencido ese plazo, sin que el Congreso haya dictado una nueva ley, se vuelve automáticamente a la ley anterior. Como el Congreso no hace una nueva ley, la vuelven automáticamente a la anterior. Con lo cual, en diciembre del año 2021 se volvió a la ley 24.939. Con lo cual, yo no les quiero hacer tanto lío, con lo cual, la ley que reglamenta el artículo 114 hoy es la ley 24.939. Esa ley establece, que la cantidad, la composición de miembros de del Consejo de la Magistratura va a ser de 20 miembros. Y después vamos a analizar cuáles son esos 20 miembros. Pero yo lo que quería que sepan es que hubo muchas idas y vueltas con respecto a esta ley reglamentaria. Esa ley reglamentaria a la que estoy haciendo mención no solamente reglamenta el Consejo de la Magistratura, sino también el jurado de enjuiciamiento. La primera parte de esa ley habla del Consejo y la segunda del jurado de enjuiciamiento. Entonces, volvemos al 114. ¿Qué dice el primer párrafo del 114? Que el Consejo de la Magistratura va a estar regulado por una ley especial, o sea, una ley que va a reglamentar este artículo 114, y cuáles son las facultades principales que tiene este Consejo de la Magistratura, que son dos: selección de los magistrados y administración del Poder Judicial. En el segundo párrafo habla de la integración de este consejo, que va a ser la que acabo de mencionar: jueces, legisladores, abogados, etcétera, pero que está reglamentado en la ley, que va a ser la ley 24.939, que la vemos más adelante. En el tercer párrafo del 114 se establece cuáles son las atribuciones que va a tener este Consejo de la Magistratura, y nombra 6 atribuciones, que son, vayan marcándolas en su constitución porque esto es lo que tienen que saber. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? ¿Qué tiene que hacer? Primero, selecciona mediante concurso público los postulantes a las magistraturas inferiores. Segundo, emite propuestas internas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. ¿Se acuerdan la clase pasada cuando vimos en nuestro cuadro la designación o nombramiento de los jueces de los tribunales inferiores? Habíamos dicho que, ¿cómo se designa un juez de los tribunales inferiores? Es el Poder Ejecutivo, en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, más el acuerdo del Senado. Entonces, estas son las primeras 2 atribuciones que tiene este Consejo de la Magistratura: seleccionar mediante concurso público a los postulantes a esas magistraturas inferiores, primero. Segundo, emitir una propuesta interna vinculante ¿a quién? Al Poder Ejecutivo, para la elección de esos jueces de los tribunales inferiores. ¿Se acuerdan la clase pasada que les expliqué qué quería decir emitir propuestas internas vinculantes? ¿Qué hace el Consejo? Hace un concurso público de antecedentes para que se presenten los jueces que quieran ocupar cargos en los tribunales inferiores. De ese concurso elige una terna, es decir, 3 candidatos. Esos 3 candidatos se los eleva al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, elija uno o los 3 o los que sea, pero esa terna, aclara la Constitución Nacional en el artículo 114, que es una terna vinculante, es decir, que el Poder Ejecutivo no se puede apartar de de esa propuesta, es decir, de esos magistrados que está proponiendo el Consejo de la Magistratura, que, como ya saben, que previamente hizo un concurso para eso, un concurso de antecedentes, ¿sí? Entonces, las atribuciones de este Consejo de la Magistratura son, primero,
selecciona mediante concurso público a esos candidatos. Segundo, emite una propuesta vinculante interna al Poder Ejecutivo. Tercero, administra los recursos y ejecuta el presupuesto del Poder Judicial. Cuarto, ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados, es decir, que puede aplicar apercibimientos o multas a los magistrados del Poder Judicial. Quinto, decide la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados. ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan la clase pasada cuando vimos remoción de los jueces de los tribunales inferiores? ¿Cómo se removía un juez de los tribunales inferiores? Ahí la remoción estaba a cargo de ¿quién? Del jurado de enjuiciamiento, que es el otro instituto del que vamos a hablar hoy. A través del jurado de enjuiciamiento se remueve un juez de los tribunales inferiores. Pero ¿cómo es el procedimiento? ¿Quién abre el procedimiento? Es el Consejo de la Magistratura a través de su comisión de acusación. Esa comisión de acusación del Consejo de la Magistratura es la que tiene que acusar a ese magistrado y lo acusa ante ¿quién? Ante el jurado de enjuiciamiento. Y es el jurado de enjuiciamiento el que juzga y remueve o decide la remoción o no del juez. ¿Me siguen? Porque no sé si estoy yendo muy rápido o hablando muy rápido. Entonces, en la quinta facultad o la quinta atribución, que es lo mismo que tiene el Consejo de la Magistratura, es esta: decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados inferiores. ¿Cómo lo hace? A través de su comisión de acusación. ¿Sí? Es la comisión de acusación la que acusa a este magistrado y lo acusa ante el jurado de enjuiciamiento. Eso es otra atribución que tiene el Consejo de la Magistratura. Por último, la sexta atribución es la de dictar los reglamentos relacionados a la organización del Poder Judicial. Todos los reglamentos de organización judicial salen del Consejo de la Magistratura. Entonces, primer párrafo del 114 establece que el 114 va a estar regulado por una ley especial, es decir, una ley que va a reglamentar este 114. ¿Y cuáles son las facultades que tiene, o sea, los objetivos que tiene el Consejo de la Magistratura? Que son el principal, la selección de los magistrados, y el segundo, la administración del Poder Judicial. Segundo párrafo habla de la integración en general, cómo tiene que estar integrado el Consejo de la Magistratura. Y el tercer párrafo establece las 6 atribuciones que tiene este Consejo de la Magistratura. Ahora, ¿qué vamos a ver de la ley reglamentaria? La ley que reglamenta el artículo 114, que habíamos dicho que era la 24.939, establece, primero, la composición. ¿Cómo va a ser la composición de este consejo? Dice la ley 24.939 que este Consejo de la Magistratura va a estar compuesto por 20 miembros. Esos miembros son los siguientes. Primer miembro va a ser el presidente de la Corte Suprema. El presidente de la Corte Suprema en este momento es Horacio Rosati. Él es el primer miembro de este Consejo de la Magistratura. Después tiene que haber 4 jueces del Poder Judicial de la Nación. Entre esos 4 jueces se tiene que garantizar que haya jueces de Cámara, jueces de primera instancia y jueces del interior del país. Los jueces de Cámara, ¿cuáles eran? Los jueces de segunda instancia. Entonces tiene que haber jueces de primera, de segunda instancia, y tiene que haber jueces del interior de la República. Después va a estar compuesta por 8 legisladores, que tienen que ser 4 diputados y 4 senadores, que se los elige por los pares, es decir, sus pares, o sea, Cámara de Senadores va a elegir sus senadores,
Cámara de Diputados va a elegir los diputados para que vayan a la composición de este Consejo de la Magistratura. Seguimos. Después tenemos 4 representantes de los abogados de la matrícula federal. Los abogados de la matrícula federal también deben cubrir abogados de la matrícula del interior del país, ¿sí? ¿Quién los eligen? También los eligen los colegios de abogados, ¿sí? Los que nuclean los colegios de abogados tienen que elegir 4 representantes que tengan, o sea, 4 representantes de abogados que tengan matrícula federal, esa es la condición, que tengan una matrícula federal. Después, un representante del Poder Ejecutivo, que ese representante lo elige el presidente de la Nación, un profesor titular de cátedra universitaria, de facultades a nivel nacional, es decir, quiere decir que tiene que venir de una facultad de la República Argentina, es decir, alguna facultad nacional o privada o lo que sea, pero del territorio argentino. Y también eso los eligen el consejo, se llama el Consejo Interuniversitario. El Consejo Interuniversitario es el que va a elegir este profesor titular de una cátedra universitaria para que forme parte del Consejo de la Magistratura. Y por último, una persona de reconocida trayectoria y prestigio del ámbito académico y científico. También es elegido por el Consejo Interuniversitario. Entonces, ¿cómo se compone el Consejo de la Magistratura? Lo establece que dice que va a estar compuesto por 20 miembros. Los 20 miembros son, repasando de nuevo, el presidente de la Corte Suprema, 4 jueces del Poder Judicial de la Nación, 8 legisladores, 4 representantes de los abogados de matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo, un profesor titular de una cátedra universitaria de alguna universidad del país y una persona del ámbito académico y científico. Todos ellos son elegidos por sus pares. En el año 2013 se presentó un proyecto de reforma que fue declarado inconstitucional. Se los cuento para que lo sepan nomás, no lo tienen que estudiar, entonces para que lo sepan. Este proyecto de reforma reformaba algunos puntos del tema del Consejo de la Magistratura, o sea, de la reglamentación de la composición del Consejo de la Magistratura. Ese fue el decreto 577/13 del año 2013, que era una ley, la ley 26.855. ¿Qué decía? Esta ley establecía que el Consejo de la Magistratura iba a estar integrado por 19 miembros. En ese momento la ley que estaba vigente decía que tenía que estar integrado por 13. ¿Y cómo iba a ser la composición de esos 19 miembros? Decía, de que iban a ser jueces, era lo mismo, eran 3 jueces, eran 3 representantes de los abogados, 6 representantes del ámbito académico y científico, 6 legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, etcétera. O sea que más o menos las personas que iban a formar parte de ese Consejo de la Magistratura eran las mismas que decían de la composición en ese momento. El tema era la forma de elegirlos a esas personas, porque esta ley lo que decía era que todo iba a ser elegido por el voto popular, es decir, no por sus pares. Entiéndase por pares que los abogados los eligen los colegios de abogados, que los profesores universitarios o del ámbito académico y científico los iba a elegir este consejo interuniversitario, que los legisladores
no los iba a elegir el Congreso de la Nación, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sino que todo iba a ser por el voto popular, es decir, que nosotros ciudadanos, íbamos a ir a votar, y en la lista para votar de diputados, de senadores, te iba a aparecer un ítem más que diga miembro del Consejo de la Magistratura. A este proyecto de reforma le llovieron los amparos. ¿Por qué? Porque justamente se violaba la Constitución Nacional, es decir, porque ¿qué se violaba? Concretamente la división de poderes. ¿Por qué? Porque se supone que el Poder Judicial es un órgano independiente de los otros tres poderes, ¿sí? El principio de la división de poderes es eso, que ninguno de los tres poderes se puede meter con el otro, tienen que tener independencia. Entonces, si yo iba a votar un diputado, un senador, y ahí un miembro del Consejo de la Magistratura que forma parte del Poder Judicial, estaba politizando la cuestión, ¿sí? Entonces, en el año 2013 se declara, una jueza federal que tenía competencia electoral en ese momento, declara inconstitucional el voto popular para elegir los miembros del Consejo de la Magistratura. Ese fallo lo recurre el gobierno, en ese momento el gobierno era de Cristina Kirchner, lo recurre, o sea, el gobierno recurre ese fallo y llega por un procedimiento especial hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dicta la sentencia que se llama el fallo Rizzo, si lo quieren buscar, se escribe con doble Z, el fallo Rizzo, ahí declara la inconstitucionalidad de esta reforma de la ley, y se cae y se vuelve a la última reglamentación, que en ese momento era la ley 26.080. No sé si les hice lío, pero quería que lo sepan, porque esto, bueno, es historia de lo que pasó con esta ley. Profe, Entonces, hablando de politizar, ¿la duración de este consejo es de 4 años? ¿Coincide con la elección del presidente o está desfasado? sí, sí, Ah, está. Lo que pasa es que, bueno, depende cuándo comenzó, ¿me entendés? Por ahí no coincide exactamente con el presidente de turno. A veces sí, a veces no, pero los cargos del Consejo de la Magistratura duran 4 años. A veces no coincide porque por ahí viene desfasado con el Poder Ejecutivo, ¿se entiende, no? Pero ahí va a eso. Lo que hace la ley reglamentaria entonces establece la composición, que es la que acabamos de dar. Segundo, la duración, establece que los miembros del Consejo de la Magistratura van a durar 4 años en sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo de un periodo. O sea, cumple 4 años, si quieren ser reelectos, tienen que esperar un periodo de 4 años más y de ahí se pueden volver a postular por 4 años. ¿Entiende? Y los requisitos, establece esta ley, la reglamentación, establece cuáles son los requisitos para ser miembros del Consejo de la Magistratura. Y los requisitos que se necesitan son las condiciones exigidas para ser juez de la Corte Suprema. Acuérdense que para ser juez de la Corte Suprema, ¿cuáles eran los requisitos? Eran los establecidos en la Constitución Nacional, particularmente en el artículo 111, pero también en el 55, que eran los requisitos para ser senador, que eran ser abogado, ser argentino, ser abogado, tener 30 años de edad, y los 6 años de ciudadanía en el caso de que sea extranjero naturalizado. Entonces, vamos a hacer el repaso. Vuelvo, Consejo de la Magistratura. ¿Qué tienen que saber? Consejo de la Magistratura, artículo 114 de la Constitución. ¿Sí? ¿Cuáles son las facultades que tiene este Consejo? ¿Cómo está integrado este Consejo? Que ahí van a ir a la ley reglamentaria.
¿Cuáles son las atribuciones de ese consejo? Que son 6. Esas 6 atribuciones están en el 114. Entonces, para hablar del Consejo de la Magistratura tienen que mezclar 114 y la ley reglamentaria, que es la 24.939. De esa ley reglamentaria tienen que saber composición, duración y requisitos. ¿Se entendió? Sí, profe. Porque ahora... De esa ley reglamentaria yo encontré que hay diferencias, digamos, estoy leyendo en Infolec, y habla de 3 abogados y no de 4, por ejemplo. No sé si busqué mal el número o... No. ¿Sabes qué pasa? Esto es algo típico de los abogados, no de los abogados, bueno, del Congreso de la Nación, no, del Congreso, del que hace las leyes. El Consejo de la Magistratura, sí, duran 4 años y pueden ser reelectos, pero tienen que esperar un periodo para ser reelectos. La ley que reglamenta el artículo 114 comenzó siendo la ley 24.937. A esa ley 24.937 la modificó la 24.939. ¿Pero qué hizo la 24.939? No derogó la 24.937, sino que le modificó algunos artículos. Entonces, están las dos vigentes, la 24.937 con algunos artículos modificados de la 24.939. Después, ¿qué pasó? Hubo una tercera modificación, que es de la que se volvió, que era la ley 26.080. Esa ley, en vez de derogar las anteriores y hacer una ley nueva, fue derogando algunos artículos de las otras dos. Entonces, si vos te pones a ver, tenés una mezcolanza de leyes. ¿Se entiende eso? Sí, o sea, y en ninguna está enumerado. El artículo 13 de la ley 24.937, modificado por el artículo 22 de la ley 24.939, y así. Entonces, es realmente una mezcolanza, con lo cual, por eso, la Corte Suprema en diciembre del 2021 declaró inconstitucional. Ese fue uno de los motivos, y le dio al Congreso el plazo de 120 días para dictar una nueva ley. ¿Cuál era el objetivo? Que ordenar, ¿se entiende eso? Ordenar la primera que quede derogada, pero bien escrita en la 24.939, que es lo que no sucedió. Entonces, ¿qué hizo la Corte Suprema? Se volvió a la 24.939, que en realidad lo que más se cambia de esa ley, lo más importante es la composición. Y la composición, ¿por qué? Porque uno de los miembros de la 24.939 es el presidente de la Corte Suprema, que en la 24.937 y la 26.080 no estaba. ¿Se entiende? No formaba parte de este Consejo de la Magistratura. Entonces ahí, por un vericueto de leyes, se volvió a la 24.939. ¿Quién la volvió? La Corte Suprema. Empezó a apurar el Congreso y se terminó cayendo esa ley. Entonces, para beneficio de ellos, ¿por qué? Porque ahora el presidente de la Corte Suprema está metido ahí, forma parte del Consejo de la Magistratura, es decir, que interviene no solo en la remoción de los jueces, sino en la designación de los jueces. Que eso es bien importante. Entonces, no te mezcles, vos trata de buscar únicamente composición, te vas a la 24.939. Duración y requisitos, 24.937, para que te sea más claro. ¿Sí? Puede ser una consulta ahí, profe, sobre lo que menciona de los requisitos que son los mismos para los jueces, o lo interpreté mal. ¿Y qué sucede con qué sucede con los profesores de nivel universitario y la persona de reconocido prestigio? Entiendo que también tienen que ser abogados. Obvio, tienen que ser abogados.
Si no, no pueden entrar. Tienen que ser abogado con más de 8 años de ejercicio, todos los requisitos que establece la Constitución. Perfecto. ¿Sí? Bien, No hay seguimos. lugar para los contadores en ningún lado. Presidente podemos ser. No. Lamentablemente. Bueno, sigo porque estamos con el tiempo re mal. Yo, culpa mía porque empecé re mal. Empecé mucho después. Vamos a jurado de enjuiciamiento. ¿Sí? El jurado de enjuiciamiento es el artículo 115 de la Constitución Nacional, que también está reglamentado por estas normas, este lío de leyes. Después de que la Corte Suprema en diciembre del 2021 declare inconstitucional la ley anterior, vuelve a la 24939, porque como les decía, en la 24939 van a ver, la primera parte de la ley habla del Consejo de la Magistratura y la segunda del jurado de enjuiciamiento. Entonces, vamos al 115. ¿Qué dice el 115? Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Este artículo también lo vamos a dividir en 3 párrafos, porque el último hace referencia a la ley que la reglamenta. El primer párrafo del 115, síganme con la lectura en sus constituciones. El primer párrafo establece cuál es el objetivo que tiene, cuál es la facultad principal que tiene el jurado, que es remover a los jueces de los tribunales inferiores. ¿Por qué causales? Por las causales del artículo 53 de la Constitución Nacional. Esas causales son 3: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Son las mismas 3 causales que se necesitan para remover un juez de la Corte Suprema. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en la primera parte del cuadro, jueces de corte, cómo se removían a través de un juicio político. ¿Pero por qué causales? Únicamente por las 3 causales del artículo 53. Mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. La causal de la primera, la de mal desempeño, implica muchas cosas. Eso está establecido en la ley que reglamenta, que es la 24939, habla en el artículo 17, si no me equivoco, de cuáles son esas causales que integran el mal desempeño, y habla de desconocimiento inexcusable del derecho, incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional o de las normas legales o reglamentarias, negligencia grave en el ejercicio del cargo, actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, graves desórdenes de conducta personales, abandono de las funciones, aplicación reiterada de sanciones disciplinarias, incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. Es decir, que la causal de mal desempeño abarca bastante, ¿sí? Eso lo van a encontrar en la ley reglamentaria. Pero volvemos a nuestro primer párrafo. Entonces, ¿qué dice el 115? ¿Para qué es el jurado de enjuiciamiento? ¿Cuál es su función específica? Es la de remover a los jueces de los tribunales inferiores. ¿Por qué causales? Por las causales del artículo 53. Segundo párrafo. ¿Cómo va a estar integrado? El 115 dice, perdón. En el mismo primer párrafo dice, integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Esa integración que está en general va a estar reglamentada en la 24937, donde va a establecer específicamente cuántos legisladores, cuántos magistrados y cuántos abogados, que lo vamos a ver más adelante.
Tercer párrafo. Perdón, segundo párrafo. Digo con el tercero. Segundo párrafo. Su fallo, dice, será irrecurrible y no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que su fallo será irrecurrible, que no tendrá más efecto que destituir al acusado. Ese es el objetivo que tiene el jurado de enjuiciamiento. Una vez que el Consejo de la Magistratura acusa, ellos tienen que juzgar y decidir la remoción o no, es decir, tienen que destituir o no al acusado. Que su fallo es irrecurrible quiere decir que no puede ser sometido a revisión por un recurso extraordinario. Sí puede ser sometido a control judicial de constitucionalidad, es decir, se verifica que el procedimiento que se lleve a cabo para la remoción del juez o no viole el debido proceso. Eso es lo que significa. Pero irrecurrible es que no se puede plantear un recurso extraordinario contra ese fallo. Eso es lo que quiere decir. Y, bueno, la parte condenada queda sujeta a acusación y juicio castigo en los tribunales ordinarios. Una vez que se destituye el juez, pasa a los tribunales ordinarios de justicia para que continúe con su juicio. Dice el otro párrafo del 115, corresponderá archivar las actuaciones y en su caso, reponer al juez suspendido si transcurrieron 180 días desde que se abrió el procedimiento de remoción sin que se haya dictado el fallo. Es decir, si transcurren 180 días desde que se inició el procedimiento sin que haya una decisión, se archivan las actuaciones y se repone al juez suspendido. ¿Por qué dice se repone al juez suspendido? Porque en el momento que se abre el procedimiento de remoción de un juez, se lo aparta del cargo, se lo suspende de las funciones hasta que termine el procedimiento de remoción. Si ese procedimiento termina removiéndolo, se lo destituye de su cargo. Si termina con la no remoción, vuelve a su cargo. O si transcurren 180 días sin que se haya llegado a una resolución, se repone al acusado, suspendido. ¿Sí? Y al último dice, en la ley especial a la que se refiere el artículo 114, se determinará la integración o composición y el procedimiento de este juzgado. Esa ley es la 24.937, que es la misma ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura. Vamos por la integración. ¿Qué dice? ¿Qué dice la ley reglamentaria? ¿Cómo va a estar compuesta este jurado de enjuiciamiento? Va a estar compuesto por 9 miembros. Esos miembros van a ser 3 jueces, 3 legisladores y 3 abogados de la matrícula federal. 3 jueces, 3 legisladores y 3 abogados de la matrícula federal. Todos ellos elegidos por sus pares. ¿Qué establece esta ley reglamentaria? Entonces, la composición y en segundo lugar el procedimiento. ¿Cómo va a ser el procedimiento? La ley reglamentaria establece que ese procedimiento se divide en 2 etapas. La primera, y esto ya lo vimos, ¿cuándo se cumple la primera etapa? Es cuando el Consejo de la Magistratura decide la apertura del procedimiento de remoción, cuando acusando al magistrado. ¿A través de quién? De su comisión de acusación. Entonces, ¿quién abre el procedimiento de la remoción? Es el Consejo de la Magistratura a través de esa comisión de acusación.
Esa comisión de acusación es la que decide la apertura del procedimiento de remoción con la acusación de ese magistrado. ¿Por qué lo va a acusar? Por alguna de las 3 causales del 53, que tienen que estar obviamente debidamente fundadas. La segunda etapa de ese procedimiento sí la lleva a cabo el juzgado de enjuiciamiento in situ, que es cuando va a juzgar y va a decidir o no la remoción de ese magistrado. Entonces, el procedimiento consta de 2 etapas. La primera etapa la inicia el Consejo de la Magistratura a través de su comisión de acusación, decidiendo la apertura del procedimiento mediante la acusación concreta de alguna de las 3 causales a ese magistrado. La segunda etapa ya sí la lleva de cabo de lleno el jurado de enjuiciamiento, que tiene que juzgar al juez acusado y decidir la remoción o no. Vamos a ver cuáles son los pasos que tiene que seguir ese procedimiento. Sí, ahí me pregunta si es la misma ley. Es la misma ley, la 24.939, que reglamenta tanto Consejo de la Magistratura como Jurado de Enjuiciamiento. ¿Cuáles son los 4 pasos que tiene que cumplir el procedimiento? Primero, se inicia entonces con la presentación de la acusación formulada por el Consejo de la Magistratura, por un dictamen que hace la comisión de acusación. Una vez que se presenta ese dictamen, se corre traslado al magistrado acusado por el término de 10 días. ¿Qué quiere decir que se corre traslado? Quiere decir que mediante una cédula de notificación se lo notifica fehacientemente con una copia de ese dictamen a su domicilio. Eso significa que se le corre traslado. Ese traslado es por 10 días. O sea, que el magistrado acusado tiene 10 días para contestar esa acusación. Una vez que se contesta el traslado, es decir, que ese magistrado o su representante, es decir, su abogado o su representante, tiene 10 días para contestar ese traslado, o sea, esa acusación. Una vez que se conteste ese traslado, se abre la causa a prueba por el término de 30 días. ¿Qué quiere decir que se abre la causa a prueba? En esos 30 días se pueden ofrecer todos los medios de prueba contemplados en el Código Procesal Penal de la Nación. ¿Sí? Las pruebas pueden ser escritas, pueden ser presentación de testigos, todo lo que está contemplado en el Código Procesal se puede presentar como prueba. Y esas pruebas se definen en distintas audiencias. Esas audiencias tienen que ser orales y públicas. Entonces, volviendo, una vez que el demandado, que el acusado, contesta el traslado, se abre la causa prueba por el término de 30 días. Durante ese periodo de tiempo se ofrecen todos los medios de prueba en distintas audiencias que tienen que ser orales y públicos. Una vez concluida la producción de la prueba, es decir, o vencido el plazo establecido, porque se puede extender a veces, lo que se fija son 30 días, pero puede ser de que algún testigo falte una audiencia, entonces se va extendiendo en el tiempo. Entonces, ¿qué dice la ley reglamentaria? Que una vez concluida la producción de la prueba o vencido el plazo establecido, el representante del Consejo de la Magistratura y el magistrado acusado o su representante producen en forma oral un informe final que se denomina alegato. Ese alegato no puede superar los 30 días. Entonces, una vez que concluye la producción de la prueba, se presenta el Consejo de la Magistratura, es decir, la comisión de acusación, el que acusa,
y por otro lado el magistrado acusado o su representante, y tienen que hacer un informe final oral que se denomina alegato. Cuando se producen ambos informes, es decir, de la parte que acusa y la parte que se defiende, el jurado de enjuiciamiento se reúne para deliberar en un plazo que no tiene que ser mayor a 20 días para decidir la remoción o no del juez. ¿Sí? Una vez cumplidos esos plazos, procede a lo que establece el artículo 115, es decir, que se destituye, en el caso que decidan la remoción, se destituye el acusado y después él está sujeto a acusación, juicio y castigo por los tribunales ordinarios. O puede decidir la no remoción. Si decide la no remoción, entonces el juez suspendido, que está suspendido hasta tanto se termine el procedimiento, vuelve a sus funciones. Eso es lo que hace el jurado de enjuiciamiento. Ese procedimiento, esos 4 pasos que están contemplados en este procedimiento, están en la ley reglamentaria. Artículo 18. ¿Cuál era el plazo del último 20 días? El jurado de enjuiciamiento se reúne para deliberar y tiene días para decidir la remoción o no. Entonces, me estoy pasando unos minutitos. ¿Qué vimos hoy? Consejo de la Magistratura, jurado de enjuiciamiento. Estos 2 institutos se incorporan a la Constitución Nacional con la reforma del año 1994. ¿Cuál era el objetivo? Fortalecer al Poder Judicial, otorgándole independencia y operatividad y transparencia, le agregaría yo. Para eso se incorpora Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Principalmente, ¿para qué sirven? Consejo de la Magistratura interviene en la designación y en el nombramiento de los jueces de los tribunales inferiores, a grandes rasgos. Jurado de enjuiciamiento interviene en la remoción de los magistrados de los tribunales inferiores. ¿Qué tienen que saber? Cuando lo estudien, organícense de esa manera. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las facultades que tiene el Consejo de la Magistratura? Recuerden que tienen que saber cuáles son las atribuciones, porque no solamente tiene la facultad o la atribución de nombrar los jueces, sino que tiene 5 atribuciones más. ¿Cómo está compuesto ese Consejo de la Magistratura? ¿Cuánto es la duración y cuáles son los requisitos? Eso es del Consejo de la Magistratura. Respecto al jurado de enjuiciamiento, tienen que saber qué dice el 114, cuál es la facultad, cuál es el objetivo principal que tiene este jurado de enjuiciamiento, que es únicamente la remoción, cómo está compuesto, que la composición está establecida en la ley reglamentaria, y cuáles son los 4 pasos de este procedimiento, cómo funciona el procedimiento. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Porque con esto estaríamos terminando el tema de hoy. Sí, desde que le llega la acusación, o sea, la cédula de notificación, notificándolo del dictamen de la comisión de acusación, en ese momento se suspende en el cargo, se lo corre del cargo, queda suspendido en sus funciones. El juez, el magistrado acusado. ¿Alguna otra duda? Cuando se reincorpora de nuevo después de los 180 días, ¿la causa se suspende? Sí, se archiva. Ok. O sea que tienen 180 días para resolver o se pierde la posibilidad de continuar. Exactamente, exactamente. Porque si no, imagínate que el proceso sería eterno. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Bueno, con esto entonces damos por terminada la clase del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, es decir, del Poder Judicial. Ahí tienen subidos en la plataforma
tienen subidos en la plataforma. Gracias, Julieta. Todo el material para estudiar, pero esto, sobre todo este tema, es, como verán, Constitución y ley reglamentaria. No tiene mayores explicaciones más que lo que se lee en los artículos de la Constitución y lo que dice la ley reglamentaria. Sí, para eso tienen, Alexis, el cuadro. El cuadro que yo les subí tiene todos los números de artículos y de leyes para que ustedes sigan, hagan el seguimiento. Y cualquier consulta, háganlo por el foro, no se queden con dudas. Bueno, con esto damos terminado la clase de hoy. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. A ustedes.